Bienvenidos mis amigos, mis amigas, feliz tarde, ¿verdad? En este bello en este bello día que nos ofrece nuestro Elohim bendito sea, vamos a estar con el tema luces y perfecciones. Luces y perfecciones, Urim y Tumim, ¿verdad? Vamos a ir a la Torá para saber lo que es el Urim y el Tumim. Luces y perfecciones. Y es que el llamado siempre ha sido a crecer como la aurora, lo vamos a estar viendo, ¿no? Ir de aumento en aumento. Gracias. Y claro, si nos hubiéramos quedado donde estábamos, no hubiéramos podido progresar. Y es necesario, desde la Torá, desde la base bíblica, es necesario luces y perfecciones. Como yo le decía a mi hermana esta mañana, no era para quedarnos en el cristianismo. El cristianismo fue una vía para conocer Biblia, pero el llamado siempre ha sido el mismo. Salid de ella, pueblo mío, ¿verdad? ¿Desde qué? Desde Abraham, Avino, que tuvo que salir de Ur. Y Ur está relacionado con Urim. Ojo, Urim y Tumim son luces y perfecciones, ¿verdad? ¿De dónde tuvo que salir Abraham? De Ur. O sea, tuvo que crecer. Abraham tuvo que desarrollarse. Y el llamado a todos los creyentes en la historia ha sido el mismo: ir creciendo. No te quedes con una desvelación que fue dada, por ejemplo, en tu país o en el mío hace 40 o 50 años. Claro, claro que fue, como se dice, fue de Dios, claro que fue de Dios, pero no para que nos quedáramos ahí, sino para que desarrollásemos las luces y las perfecciones, el Urim y el Tumim, y aprendiéramos a ejercer como levitas para Elohim. Entonces vamos a empezar con Éxodo 28, 15 al 30, Shemot, Éxodo 28, 15 al 30, que nos dice así, la preciosa Torá, ¿verdad? Que les vuelvo a decir, si Apocalipsis nos dice cómo salir, pues la Torá nos dice las bases desde dónde salir, o sea, desde dónde despegar, desde dónde salir, para que primero Babilonia no te apresara y segundo, si Babilonia, Ur de los caldeos, te llegara a apresar, que no te quedaras ahí, ¿verdad? En una encíclica y en una bula perpetua. Entonces dice así, dice, harás asimismo el racional del juicio. Fíjense, esta traducción es muy interesante, Reina Valera Antigua, es la que me ha salido. Dice, harás asimismo el racional del juicio. Oiga, racional, racional, ¿verdad? Tiene que haber un desarrollo ¿desde qué? Desde lo racional, para juicio, porque todo esto va a ser un ejercicio para juicio, ¿verdad? Harás asimismo el racional del juicio de primorosa obra. Le has de hacer conforme a la obra del efod, de oro y de cárdeno y púrpura y carmesí y lino torcido. Ya estuvimos hablando del símbolo del lino torcido. Si el lino son las acciones justas de los apartados, de los sacados de Babilonia, pues esas obras justas son retorcidas por un sistema que quiere torcer incluso tus obras para hacer que tus obras luzcan torcidas. Es decir, retuercen, fuerzan digamos, para que tu buena obra no represente ser buena obra. ¿Por qué? Porque llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno, ni más ni menos. Entonces ese es el lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y de 1 palmo de ancho, y lo llenarás de pedrería, con 4 órdenes de piedras, 4 hileras. Una orden de una piedra sárdica,
un topacio y un carbunclo será el primer orden, la primera hilera. El segundo orden o segunda hilera estará compuesta por una esmeralda, un zafiro y un diamante. El tercer orden, la tercera hilera, un rubí, una ágata y una amatista. Y el cuarto orden, un berilo, un onix y un jaspe. Estarán engastadas en oro en sus encajes. Tremendo. Luego vinieron modas, ¿verdad?, que en la pasarela de Milán o de París se visten con sacos. Oiga, representa la angustia del tiempo, del ser humano. Ropa angustiosa, excéntricamente angustiosa, triste. Excentricidades. Pero fíjense, esto sí que es lucido, ¿verdad? Y serán aquellas piedras según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre, vendrán a ser según las 12 tribus. Y harás el racional, le llama el racional del juicio, que es el pectoral, pero la traducción le llama el racional del juicio, ¿verdad? Es el pectoral del Cohen, ¿verdad? Del ministrador, del levita. Pero es apasionante la traducción, ¿verdad? Porque dice el racional, porque es para juicio. Harás también el racional cadenetas de hechura de trenzas de oro fino. Y harás en el racional, en el pectoral, 2 anillos de oro, los cuales 2 anillos pondrás a las 2 puntas del racional, del pectoral. Y pondrás las 2 trenzas de oro en los 2 anillos a las 2 puntas del racional o pectoral. Y los 2 cabos de las 2 trenzas sobre los 2 engastes y las pondrás a los lados del efod en la parte delantera. Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a las 2 puntas del pectoral o racional en su orilla que está al lado del efod de la parte de dentro. Harás asimismo 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 lados del efod, abajo en la parte delantera, delante de su juntura, sobre el cinto del efod. Tiene que haber un efod debajo del pectoral, que en esta traducción bella se llama racional, ¿verdad? Porque es para juicio. O sea, sin pectoral, el Cohen no puede, ¿qué?, emitir juicio, ¿verdad? Y juntarán el racional con sus anillos a los anillos del efod con un cordón de jacinto para que esté sobre el cinto del efod y no se aparte el racional, el pectoral, del efod. Están unidos por engastes. Y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral o racional del juicio sobre su corazón. Este es el objeto. El juicio, la razón, el racional, en el corazón del levita, ¿verdad? En el corazón del levita. Entonces, cuando entrare en el Mishkan, en el santuario, para memoria delante de Yahweh continuamente. Y pondrás en el racional o pectoral del juicio Urim y Tumim, que es donde vamos. Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón, el corazón de Aarón cuando entrare delante de Yahweh. Y llevará siempre a Aarón. Fíjense que Aarón es un Aarón, se llamaba Aarón Kodesh. Aarón es un arca. Y esa arca representa el corazón de todo levita. Y ese corazón tiene que estar revestido por el pectoral, por el racional, ¿verdad? Y pondrás en el racional del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entrare delante de Yahweh, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Yahweh. Bueno, entonces, el Urim y el Tumim, pues como saben ustedes, era para consultas excepcionales, ¿verdad? Saben ustedes
tenía que ir con todos esos, no son accesorios, sino que todo está dentro de un diseño divino, ¿verdad? Para el levita, para el que tiene el corazón de levita. Entonces, lo primero que tenemos que notar es que el Urim es un plural de Ur. Entonces, ¿de dónde tuvo que salir Abraham? De Ur de los caldeos, una de las principales ciudades de la Babilonia de Nimrod, poderoso cazador en oposición a Yahweh. Entonces Abraham tuvo que salir de Ur. Y por medio de salir de Ur, que es un singular, una palabra singular, ¿qué aprendió? El Urim y el Tumim, luces y perfecciones. ¿Pero dónde tuvo que pasar? Tuvo que pasar por Ur. ¿Para qué? Para tener esas luces y perfecciones que se dan cuando eres ministrado y ministras juicio, ministras buen juicio, ministras racional, pectoral, ministras las 12 piedras. Tienes en cuenta siempre cuando ministras ¿a qué? A Israel, al que vence con Elohim, a piedras escogidas, no cualquiera, porque no pueden participar del racional, no pueden participar del pectoral en el corazón, rodeando el corazón del levita, cualquier piedra. Tienen que ser piedras escogidas, ¿verdad? ¿Cuándo va a aprender un levita lo que es una piedra escogida? Cuando salga de Ur. Cuando salga de Ur, aprende el Urim y el Tumim, luces y perfecciones. Si se queda en Ur, no tiene luces y perfecciones. Lo primero que aprendió en Ur de los Caldeos Abraham es pues lo que luego se desarrolló en toda la Biblia, con todos los enviados, con todos los Sholiachim, que no es oro, porque si miramos Ur viene de oro, es la más probable etimología de Ur, no es oro todo lo que reluce, dice un refrán, ¿verdad? No es oro todo lo Ur, no es oro todo lo Ur, ¿verdad? Porque puede haber piedras chapadas, puede haber muchas cosas, muchos equívocos. No es oro todo lo que reluce, no es oro todo lo Ur. Hay que salir. Hay que salir. Entonces, no es oro todo lo Ur Caldea. En Caldea, en Babilonia, no es oro todo lo que reluce. No es oro todo lo Ur. ¿Están entendiendo? No es oro todo lo que reluce en Babilonia. Sí, el imperio del oro. Pero no todo lo que reluce en Babilonia es oro. ¿Verdad? Y menos ahora, porque cada vez se ha quedado con menos cobertura. ¿Verdad? Entonces, el llamado de Abraham, lo que él comprendió para salir de Ur de los Caldeos y establecer a su posteridad en el Urim y el Tumim, en las luces y perfecciones que Yahweh Elohim Sebaot se iba desvelando continuamente a través de las generaciones. No se desveló poco en Abraham, se desveló caudalosamente. Pero ya digamos que los descendientes de Abraham se le fue dando una Torá más amplia, necesaria para el tiempo que iban a vivir, hasta llegar a nuestros días. ¿Por qué? Porque el llamado era a crecer, a las luces y perfecciones. Entonces, el llamado es a crecer como la aurora. Claro, si esto lo dijo hasta Shaul Pablo, muchos siglos, milenios después.
crecer como la aurora. ¿Y dónde está esto? En Proverbios 4:18. En el libro de los Proverbios, capítulo 4, verso 18, nos dice así. Dice, mas la senda de los justos, de los salikim, no te está hablando de la senda de los necios. ¿Los necios dónde van? De mal en peor. De Baal a Baal peor. Se podría decir bíblicamente en un humorismo del bendito sea, ¿verdad? Mas la senda de los salikim, de los justos, es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. A esta desvelación salomónica, descendiente de Abraham, se añadió luego la de los Sholiachim, la de los enviados, porque Kefa también nos habló hasta que despunte el día y huyan las sombras, ¿verdad? Hasta que Elohim salga en nuestros corazones, ¿verdad? Tanto Shaul Pablo como Kefa Pedro, ¿verdad? Nos volvieron a hablar de lo mismo. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, esto es muy rico de entender, de no quedarse. Lo que yo quiero transmitirles hoy es que no estemos estancados en lo que conocemos de Elohim, porque en Elohim hay, digamos, hallazgos continuos, hay resplandores que nos aportan pues tan ricamente a nuestra vida, ¿verdad? Que es asombroso. Y esos resplandores enriquecen nuestra vida, porque eso sí es cubrirnos de oro, eso sí es un oro, eso sí es una luz y perfección. Porque el metal oro se supone que es lo más logrado, ¿verdad? Condensa la luz, se puede decir, el oro. Pero el oro perfecto es ese resplandor, ese esplendor que sale del Akabot, de la gloria del Mashiach, para cubrir nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestras células, los poros de nuestra piel, nuestro pensamiento, nuestra conducta. Eso es enriquecedor, esa es la riqueza. Entonces, vemos el pasaje y con esta vamos a acabar porque hemos visto quienes han comprendido, ¿verdad? ¿Quiénes comprendieron? Abraham tuvo que salir de Ur para entender que las luces y perfecciones. Si no sale Abraham de Ur, no puede ser padre de la fe, no puede ser padre de la emuná, porque no puede haber luces y perfecciones ni para él ni para su posteridad. Pero por cuanto salió de Ur de los Caldeos, ¿verdad? Cuando estaba dominada toda Ur de los Caldeos por un sistema opresor y tiránico, porque no dejaban a nadie pensar siquiera en otra consideración que no fuera que el dios de su tiempo eran Nimrod, Semiramis y Tamuz, una trinidad babilónica satánica. Y cuando Abraham se puso a pensar y decir, fue ahí, es que captó el esplendor del bendito sea, también porque puso a su mensajero Sem para él, ¿verdad? Entonces, él recibió y dijo, bueno, pero si es que dicen que todo se formó por el sol y que estamos aquí y lo más grande que hay es el sol, el culto al sol, el mitraísmo, que representa a Nimrod, de que, bueno, toda esa mitología babilónica, que no nos vamos a entretener ahora en ello, pero él pensó, tiene que haber algo por encima. Tiene que haber algo por encima, que haya creado al sol, que haya creado las estrellas, ¿verdad? Nadie pensó hasta ese tiempo de esa manera, porque nadie, lo que yo quiero decirle, que nadie discutió lo que se les venía dando generación tras generación, que era una mentira, que era una adoración totalmente errada
a un dios Nefilim gigante, Nimrod, poderoso cazador en oposición a Yahweh. Y generaciones enteras estaban siguiendo pues esas mentiras hasta que Abraham dijo no, esto no es así. Y Abraham no era un cualquiera, era un noble. Su padre era dignatario en el reino de Nimrod. Oiga, y se buscó un problema. Abraham, porque claro, fue perseguido, oiga, por el poder que se supone que nadie podía discutir de su tiempo. Bueno, pues Abraham no solamente lo discutió, sino que lo dejó en nada. Nimrod es una frase en Bereshit. Nimrod, una frasecita en Bereshit, en Génesis. Y Abraham, el punto de partida de una emuná fidedigna para el Eterno bendito sea. Un héroe de la fe, indudablemente. Entonces eso es lo bueno, ¿verdad? Y de esas luces y perfecciones de Abraham tomaron ¿quiénes? Eso es como la luz, eso es como la luz del sol. Todo se refleja, ¿verdad? Algo capta, es como cuando un cristal capta la luz del sol, no se queda en el cristal, sale también. ¿Por qué? Porque es traslúcido, es cristal, ¿verdad? Entonces, cuando da con corazones sinceros, Elohim, esa or no se queda en un corazón, sino que es trasladada, es transmitida. Y entonces, de Abraham se transmitió a todos que entendieron lo mismo. ¿Qué entendieron? Que había que salir del dominio de pensamiento que se ha efectuado en todas nuestras generaciones. ¿Verdad? En la misma oposición de Nimrod. ¿Por qué? Porque en esta generación es lo mismo, que el hombre viene del mono, que Darwin, que luego el darwinismo social, que luego la eugenesia, ¿verdad? La supervivencia del más fuerte, el capitalismo y por último ya pues el planeado genocidio, ¿verdad? Por la superpoblación. Mentiras. Que tiene que haber alguien que diga, no, esto no es así. No, es que todo el mundo dice que es así. No, pero no es así. ¿Pero por qué no es así? No, porque es que Elohim me está ministrando que no es así. Y antes de creerme a lo que me diga en 4 descoyuntados, pues prefiero creerme lo que me dice mi Elohim. ¿Verdad? Pero es que lo que dice Elohim, como les decía yo, que era lo que iba antes, cada vez es más sólido, porque Abraham tuvo su desvelación. Pero el trato con Abraham tuvo que ser más personalizado. Pero en nosotros el trato de Elohim es sumamente sólido. ¿Por qué? Porque tenemos un recorrido de Biblia, de Torá, de recopilación de libros inspirados por Elohim durante 4000 años de historia. Entonces esa enseñanza, esa desvelación de Elohim debería ser ahora más sólida que nunca. Y tendríamos que estar demostrándolo, argumentando contra el sistema. Y quien no lo haga no ha conocido nada. No se mueve en el Urim y el Tumim, en las luces e imperfecciones, y está podrido en vida en un sistema babilónico, estancado. Claro, ¿qué da el estancamiento? Podredumbre. Podredumbre. Entonces vamos a ver cómo se deshabilitan esas luces y perfecciones, porque esto es clave también de entender. Las luces y perfecciones se habilitan en el corazón de un levita bien posicionado en Elohim, ¿verdad? Bien vestido, en todo lo que abarca la vestimenta, ¿verdad? Que es las obras que Elohim ha preparado para ti de antemano, ¿verdad? Tienes en cuenta a Israel, los que vencen con Elohim, y no a otra cosa, no a otras piedras, ¿verdad? Y te perfeccionas, no te quedas en un estancamiento espiritual, sino que te vas perfeccionando con las luces del Urim y el Tumim. ¿Cómo se deshabilita eso? En contraposición, pues tal y como hace Shaul, no el apóstol Shaul, sino el rey Saúl,
en 1 Samuel 28, 3, 21. En 1 Samuel 28, vamos a leer desde el verso 3 al verso 21, vemos cómo se deshabilitan esas luces y perfecciones. ¿Para qué? Porque todo lo que está escrito nos ayuda. Por eso digo que tenemos la enseñanza más sólida de la historia. Dice, ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Bien hecho. Pero ahora se juntaron pues los filisteos. Cuando vinieron las dificultades, oiga, si había deshabilitado a los arrojado de la tierra a los encantadores y a los adivinos, bien hecho. Te ganas un respaldo de Elohim. Te estás ganando luces y perfecciones, como sigas así. Pero es que después viene la dificultad. Y se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, ¿qué tuvo? Miedo. Tuvo miedo. Y se turbó su corazón en gran manera. Oiga, un rey de Israel. Pero no sabes que eres quien vence con Elohim. Ya tenía su enseñanza sólida, porque Elohim ya los había librado de unas cuantas de enemigos que eran más poderosos que ellos. Ya había unos cuantos precedentes, ¿verdad? Más ahora, imagínense. Si es que Elohim ha dado solidez a su nombre. Es un nombre sobre todo nombre, pero no es que se lo invente nadie, es que se lo ha ganado a pulso. ¿Entienden? Abatiendo la altivez de hombres descoyuntados que se han opuesto a él y han quedado en nada, porque cuando él ha dicho aquí estoy yo y este es mi pueblo, nos ha rescatado y ha dejado al enemigo como nada. Adorando y partiendo de que siempre el enemigo ha adorado ¿qué? Vaciadizos. Ha dejado al enemigo en ser un vaciadizo. Por mucho que crea que desarrolla, que tal y que cual, que el intelecto, si no tiene luces, si no tiene perfecciones, si son encíclicas y bulas, si no tiene otra cosa, está estancado y podrido en vida. Entonces dice, y cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Yahweh, pero Yahweh no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. A ver qué pasa. Hombre, es que hay gente que se hinca de rodillas, que sí, que luego para contar de que se pasa 2 horas de rodillas orando, pero se pasa de rodillas y tiene que sentir escalofríos, porque si no siente escalofríos, ya entonces siente que el eterno bendito sea o Dios no está con él. ¿Y qué tiene que ver? ¿Y qué tiene que ver? Si no es lo que tú sientas o dejes de sentir, si en Elohim no es sentimientos, si en Elohim es solidez, solidez de argumento. Si tu causa es justa, Elohim está contigo, no tiene más. Ahora, si eres un desgraciado, un desventurado, que no tienes nada más que fariseísmo, pues entonces, por mucho que ores, lo sientas o lo dejes de sentir, sientas escalofríos o sientas lo que sientas, estás dejado totalmente. ¿Por qué? Porque tu causa no es justa, ni tú eres justo. ¿Cómo va a estar contigo? No, es que Dios está con los pecadores. Si es que eso se lo inventan los hombres. Si es que eso se lo inventan los hombres. Lo que más puede amar Elohim es lo que es como Él. Lo que es como Él. O por ejemplo, en el matrimonio se goza un hombre de que su mujer sea mentirosa. O una mujer mentirosa se va a gozar de que su hombre sea mentiroso. Se aburren. Se aburren y después de desquiciarse. Entonces dice que Yahweh no le respondió. A ver por dónde sale este. Que no le dé el baile de San Vito.
que tiene el Espíritu Santo, que... ¡Ey! ¡Ey! ¿Verdad? Claro, ahí se aprovecha el enemigo porque dice, claro, si lo que buscas son sensaciones, te voy a dar yo sensaciones, que también los tengo. ¿Por medio de qué? Del Kundalini, ¿verdad? Claro, de la serpiente ir removiéndose. Luego se tiran por los suelos y un etcétera. Claro, se aprovecha y toma situación el enemigo. Dice, si lo que buscas es sensaciones, te voy a dar sensaciones. ¿Verdad? Pero para sensaciones, la montaña rusa, idiota. No busques sensaciones, busca verdad, busca argumento. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados respondieron, he aquí una mujer en Endor que tiene un espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Para consultar, para vaticinar, para consultar a vaticanos, a vaticinios, a pseudoprofetas, a descoyuntados, que no tiene desvelación, ¿verdad? ¿Qué han consultado? Muchos pastores around the world, alrededor del mundo, que han consultado. Se han disfrazado para consultar. ¿Y qué representa eso? Que ya se han olvidado de Biblia, de lo que dice la Biblia, ya se han ido, ¿verdad?, a otros conocimientos, otras cábalas, otros talmudismos, otros libros ocultistas, ¿verdad? Pero no para sacar información para abatir al enemigo, que eso sí es justo delante de Elohim, sino para ver, a ver si me puedo disfrazar, ¿verdad? Me disfrazo, ¿verdad? Me disfrazo y se puso, y dice, y se puso otros vestidos que no le correspondían a un rey de Israel. Oiga. Y luego el malo es el eterno bendito sea, ¿no? Pero si tú mismo te deshabilitas en Elohim, porque te disfrazas y te pones otros vestidos. Unos vestidos que no son esas vestiduras preparadas de antemano, esas obras, acciones justas, lino, muchas veces torcido, sino que te pones otros vestidos y te disfrazas. Oiga, ¿para hacer qué? Para hacer tus fechorías, para hacer tus cosas bajo cuerda cuando nadie te ve. Por eso hay tanto pastor homosexual, tanto rabino más homosexual todavía, ¿verdad? Y se fue con 2 hombres. Toma. Y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación. ¿A quién consultó Saúl? Al Vaticano de su tiempo. Al Vaticano de su tiempo. Y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué, pues, pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Yahweh diciendo, encima lo jura por Yahweh. Vamos, se ponen en la boca el nombre apartado del bendito sea para negociar adivinación, para negociar después de travestirse, de mudarse, de ponerse otros vestidos, ¿verdad? De disfrazarse. Oiga, encima quieren aprovechar de los nombres, de la gloria, del acabot, del esplendor que el eterno bendito sea, se ha ganado históricamente, ¿verdad? Y quieren apropiarse para ministrar. ¿Para ministrar qué? Para ministrar muerte y error. Dice, le juró por Yahweh diciendo, vive Yahweh que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Elohim que suben de la tierra. Esto es amada. Amada del Mashiach que sube de la tierra. Esto es una visión del último tiempo, ¿verdad? Bueno, del último tiempo quiero decir esos dioses que suben de la tierra. Elohim siendo abrazado, Yahshua HaMashiach abrazando a su amada, ¿verdad? Ahí está.
Pero la visión en sí es algo que permitió Elohim para precisamente deshabilitar a Saúl, puesto que había dejado en su corazón de tener como preeminencia, como asunto principal, ¿verdad?, su relación con el bendito sea. Y le pudo más el miedo. Y entonces ahí fue descalificado, ¿verdad? Entonces, cuando le pudo más el miedo, Yahweh trabajó, se puede decir, con todos sus medios, orquestándolo todo, para que realmente dejara el reinado de Israel, porque ese hombre ya estaba desacreditado a los ojos de Elohim. ¿Por qué? Por el miedo. ¿Cómo vas a tener miedo a los filisteos? ¿Cómo vas a tener miedo? ¿Cómo vas a tener miedo si una nación de egipcios armados fue contra un pueblo desarmado en el desierto y desnudó Elohim su poderoso brazo, hizo lo que hizo? Si ya tenían precedentes y seguían ahí, temiendo, teniendo miedo. Ya digo, con el esplendor solidificado de Elohim a lo largo de la historia, cuánto no más en este tiempo. Y se acobardan y tienen miedo por una noticia de un descoyuntado que sale por televisión. Entonces dice, él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillado el rostro en tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Elohim se ha apartado de mí. Pero no se ha apartado de ti porque los filisteos peleen contra ti. Se ha apartado de ti porque has tenido miedo de los filisteos. Y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. ¡Ay, qué lastimica! Si has tenido miedo, ¿quién te va a hablar ya? ¿Qué poder elogiable te va a hablar? Si has tenido miedo, teniendo lo más grande de tu lado. Por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Si Yahweh se ha apartado de ti y es tu adversario, es tu enemigo. Yahweh, fíjense en estas palabras, esto es más profundo. Dice, si Yahweh se ha apartado de ti y es tu enemigo, tu diablo. ¿Qué se hacen los que consultan a vaticanos? ¿Qué se hacen los que consultan a cábalas, a ocultismos? Los que pactan bajo cuerda, disfrazados, travestidos. ¿Verdad? ¿Qué? Dice, ¿para qué me preguntas a mí? Si Yahweh se ha apartado y es tu diablo, se hacen diablos. Se hacen diablos ellos, pero contemplan a Yahweh, contemplan a Yahshua HaMashiach ya como un diablo. Entiendan esto, que esto es impresionante. O sea, cuando se apartan, tienen miedo, recurren al ocultismo, se travisten, se disfrazan. Tienen al bendito sea como un adversario, como un diablo. Tremendo, ¿no? Tremendo. Tremendo. Lo que ha hecho la inversión de los valores. Sumergir la mente del hombre en esa oscuridad. Yahweh te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Yahweh te ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Yahweh ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek. Por ahí empezó. No es que yo soy más bueno con diéresis. Yo soy más bueno que Yahweh. Yo soy más bueno que Yahshua HaMashiach, porque es que él no tiene piedad y yo tengo piedad. Claro, es que él apedreaba al sodomita y yo quiero al sodomita también, que también contribuye. Claro, es más bueno, ¿verdad? Como tú no obedeciste a la voz de Yahweh ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Yahweh te ha hecho esto hoy. Amalek es quien viene por la espalda, ¿verdad? Quien te pilla desprevenido y te pilla en un momento de debilidad. Eso es Amalek. Por lo tanto, la justicia de Elohim clama contra Amalek, contra lo que te ve débil y quiere pisarte el cuello. Ojo a eso.
Tomen nota. Y Yahweh entregará a Israel también contigo en mano de los filisteos. Fíjense lo que hizo. Lo que se procuró a alguien que no era capaz de reflejar la luz del Eterno bendito sea. ¿Verdad? Una mente oscurecida, metida ya por el miedo, inducido por el miedo, mente oscura totalmente. Y Yahweh entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. ¿Qué me dices? Vas a morir, le dijo en otras palabras, tú y tus hijos. Vamos, si le dio miedo el ejército de los filisteos, pues en esto ya se le pondrían los pelos de una cuarta de altura. Dice, y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos, y Yahweh entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, dice, a todo lo ancho que era, y a todo lo largo. Claro, si le había dado miedo lo que no era, eso no era para tener miedo, lo que le hablara un filisteo o lo que viera de ejércitos filisteos. Ahora, lo que te dice Yahweh, cuando tú sabes que se va a cumplir, claro que se atemorizan, por eso lloran como magdalenas. Cuando desvela su brazo y emite juicio, Elohim. Y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, porque sabía que tenía razón, indudablemente. Ahí no hay pérdida. ¿Por qué? Porque Samuel va por delante, es un profeta de Elohim. Y lo que te va a hablar es verdad, ¿verdad? Independientemente, que sea una escena, como digo, meramente para Samuel, porque los que estaban ahí presentes ni siquiera oyen este relato. No oyen ni a Samuel, ni la voz de Samuel, ni nada. Era un trato especial con Samuel para que pagara su iniquidad, en la cual incurrió no solamente él, sino que le hizo incurrir al pueblo. Dice, y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Estaba pues casi en brote psicótico, en depresión, ¿verdad? Atemorizado por el miedo. El miedo lleva a la locura. Entonces la mujer vino a Saúl y viéndolo turbado en gran manera le dijo, he aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz y ha arriesgado mi vida y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. ¿Verdad? Así que el Vaticano quiere hartar de pan a aquellos que le sirven, a aquellos que le promulgan, ¿verdad? ¿Es más malo el Vaticano que estos profetas apóstatas, que estos reyes incrédulos que llevan congregaciones en Israel? No, son tal para cual. Comparten comida. Y él rehusó diciendo, no comeré, pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer y él les obedeció. Al final comió el pan de la vaticanista. ¿Verdad? Entonces dice, haciendo caso a sus siervos. Claro, ahí estaban ya todos en una contaminación. No había ni luz ni perfección. Estaban de mal en peor, estaban en una cueva. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado. Oiga, ya estamos con las viandas. Qué bonitas las viandas. Para quien se desvía, ¿verdad? Claro, es el consuelo que les queda. Le he fallado a Elohim, pero mira qué bien me lo estoy pasando. Claro, pero cuando te venga juicio, te caes a todo lo ancho y a todo lo largo. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego, y tomó harina y la amasó y coció de ella panes sin levadura. Oiga, ¿qué hizo panes sin levadura? ¿Qué hizo panes sin levadura? Haciendo pasar que no hay pecado, porque si la levadura representa pecado, pues ya me dirán ustedes. Es que les dio panes sin levadura. Oiga, como si no hubieran pecado, como si es que, estuvieran celebrando Hamasha, poco más o menos.
y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos, ese pan sin levadura, pan que hizo pensar, les inculcó que no tenía pecado. La adivinación, la hechicería, ¿verdad? No tenía pecado. La consulta a muertos, no tenía pecado, ¿verdad? Y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos, y después de haber comido se levantaron y se fueron aquella noche. Y así es como Saúl se deshabilitó sus luces y perfecciones, ¿verdad? Estamos siendo llamados a luces y perfecciones, a no quedarnos en la biografía de Saúl, porque Saúl acaba, ¿cómo? Matándose con su propia espada. Matándose con su propia espada. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que hable alguien que se disfraza, que consulta lo que no debe consultar, que consulta vaticanismos, que consulta a la madre de las rameras, que se traviste, que se disfraza, ¿cómo acaba muriendo? Hombre, claro, como conocen Biblia. ¿Por qué se mata con su propia espada? Porque conocen Biblia. Entonces, lo mismo que hablan, lo mismo que juzgan, les viene a ellos. Claro. En el fariseísmo mueren, porque luego es que quieren participar de pan sin levadura. Claro, no tiene más. Mueren con su propia espada. Lo que hablan se vuelve contra ellos. Por eso, cuando se dan cuenta de que Elohim desata juicio en la tierra, les vienen, pues no vamos a decir, ¿qué puedo decir? Les viene la diarrea de la mieritis, ¿verdad? Claro. Por eso lloran. Así que aprendamos a no deshabilitarnos las luces y perfecciones, consultando lo que no debemos. Desarrollemos nuestras luces y perfecciones en la palabra de Elohim, que no solamente sobra y basta, sino que nos lleva como la aurora, de aumento en aumento. Y mientras que el cabalista, que la hechicera, que el religioso se estanca y se pudre, nosotros vamos de aumento en aumento con esa hermosa heredad que nos toca por haber salido y hacer las obras de nuestro padre Abraham, haber salido de Babilonia, de Ur, ¿verdad? Y no haber mirado si eran muchos filisteos, si Nimrod tenía todo el reino para él, si nos iba a hacer esto o hacer lo otro. Estupideces, porque lo más grande, lo más sólido, lo más estructurado, compacto, cohesionado, que no tiene discusión, que es obviamente verdad, argumento, vida, salud, está con nosotros y en nosotros ministrándonos. Entonces, ¿qué nos queda? Ir de aumento en aumento. Luces y perfecciones después de salir de Babilonia. Si eso no te ha acontecido a tu vida, que te acontezca a partir de ahora. Deja Babilonia, instálate en esas luces y perfecciones y consulta a aquel que tiene respuesta de Elohim para ti, principalmente lo que está escrito. Principalmente atiende lo que Elohim ha ejecutado en la tierra por medio de sus emisarios durante todos los tiempos, cada vez haciéndose un nombre de mayor esplendor, de mayor gloria. ¿Verdad? Y hasta aquí. Shalom a todos, besos y abrazos para todos y todas. Shalom, shalom.